Que la Tierra era redonda lo sabía naturalmente Ptolomeo. De otro modo no habría podido dividirla en 360 grados de meridiano. Lo sabía Eratóstenes. En el siglo III a.C. calculó con una buena aproximación la longitud del ecuador. Lo sabían Pitágoras, Parménides, Eudoxo, Platón, Aristóteles, Euclides, Aristarco, Arquímedes. Y se descubre que los únicos que no lo creyeron eran solo dos materialistas, como Leucipo y Demócrito. Que la Tierra era redonda lo sabían perfectamente Macrobio y Marciano Capella, hacia los siglos 4 y 5 de nuestra era. Por lo que concierne a los padres de la Iglesia, tenían que medirse con el texto bíblico que hablaba de la forma rectangular del tabernáculo, pero Agustín, aunque no tenía opciones seguras al respecto, conocía la de los antiguos y concedía que el elemento sagrado hablara por metáforas. Esta es la palabra de sentido contextual. Su posición era más bien otra, bastante común al pensamiento patrístico. Puesto que no salvamos el alma, conociendo la forma de la tierra, la cuestión le parecía de escaso interés. Isidoro de Sevilla, que desde luego no era un modelo de meticulosidad científica, calcula la longitud ecuatorial. Muy bien, entonces podríamos pensar que la Tierra era plana, esa es la pregunta de rigor. Dice lo siguiente en el tercer párrafo: incluso un estudiante de primero de bachillerato puede deducir fácilmente que si Dante entra en el embudo infernal y sale por la otra parte viendo estrellas desconocidas al pie de la montaña del purgatorio, eso significa que sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Pero pase con Dante, perdón, dice acá. Vamos a darle forma a este último párrafo, ¿no? En el que se señala lo del estudiante primero de bachillerato, donde dice que puede deducir fácilmente que si Dante entra en el embudo infernal y sale por la otra parte viendo estrellas desconocidas al pie de la montaña purgatorio, eso significa que sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Pero pase con Dante, al que nos sentimos propensos a atribuir todas las virtudes. El hecho es que de la misma opinión fueron cristianos tempranos como Orígenes y Ambrosio, y en el periodo escolástico pensaban en y hablaban de una tierra esférica. Alberto Magno y Tomás de Aquino, Roger Bacon, Juan de Sacrobosco, Pierre Dalí, Egidio Romano, Nicolás de Oresme y Juan Buridán, para citar algunos. Muy bien, entonces arranquemos por favor con la resolución de esta lectura. Ya saben que concedí es el término en contexto. Básicamente el texto constituye un alegato contra el mito, es un argumento, ¿no? Es un argumento en contra de qué? De la arraigada creencia de que la Tierra era plana, de la doctrina bíblica de la esfericidad de la Tierra, de la profunda ignorancia de los autores medievales de la Tierra esférica defendida por Dante Alighieri. La clave correcta aquí, en rigor, es la alternativa A, de la arraigada creencia de que la Tierra era plana. ¿No? El antónimo contextual del verbo conceder ya les había dado la clave, dice lo siguiente ahí: concedía que el texto sagrado, ¿no? Los padres de la iglesia, ¿no? San Agustín nos hablan aquí. Aunque no tenía opiniones seguras al respecto, conocía las de los antiguos y concedía que el texto sagrado hablara por metáforas, ¿no? Es una de las concesiones que él hace. En el caso del verbo conceder, el antónimo sería arrebatar, quitar, recibir, refutar. Ya que se trata de argumentos y no de objetos, la clave correcta sería la alternativa de refutar, ¿no? Ese sería el elemento correcto. Vamos ahora con la pregunta número 3. Resulta incompatible con lo planteado en el texto pretender que los representantes, y ahí tenemos una línea para completar, eran partidarios de la esfericidad de la Tierra. ¿Quiénes, en rigor? Los representantes de la Academia Platónica, de la Escuela Aristotélica, del atomismo materialista o del periodo escolástico. Sospecho que tú tendrás de alguna manera alguna de las opciones correctas, pero yo te digo cuál sería la clave: del atomismo materialista. ¿Por qué razón? En principio, Leucipo y Demócrito eran los representantes fundadores del atomismo materialista, y en tal sentido no creían en la esfericidad del globo terráqueo, y por esa razón es incompatible esa afirmación, ¿no? En el caso del atomismo materialista, entonces, sería la clave correcta. Se infiere del texto que Agustín lo motivaba principalmente un propósito alegórico. Alegórico es relativo a la alegoría, ¿no? Que es una especie de representación colorida, visual, en clave simbólica, ¿no? Bíblico, un propósito bíblico, un propósito literario, un propósito soteriológico. ¿Eh? ¿Qué cosa es soteriológico?
soteriológico está vinculado o que hace alusión a la salvación de las almas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, el mayor interés era la salvación de las almas, tanto la suya como la de los que lo rodeaban, ¿no? En ese sentido, la clave correcta es D. Finalmente, 5, si Leucipo y Demócrito hubiesen coincidido con sus contemporáneos en el tema que constituye lo central del texto, la tesis de la esfericidad de la Tierra, ¿cuál sería la clave correcta? Entonces, en principio, habría que decir que no hay propiamente opiniones particulares sobre el tema central, ¿no? Si no se registraran estas excepciones en estas opiniones, la antigüedad clásica en realidad habría sido bastante frontal y hubiera cerrado filas al respecto, ¿no? Entonces aquí digamos que tratamos de buscar una especie de conexión y consenso además respecto a lo que plantean Leucipo y Demócrito. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa C. No habría pues habido tendencias y en tal sentido habría sido un planteamiento universal, un planteamiento ecuménico en su tiempo. Bien, esa es la clave correcta en la alternativa C. Ahora vamos a empezar con los textos de la sección B. Y dice así, este es un pequeño texto mixto, vamos a ver qué tal nos va. Un producto turístico, según el MINCETUR, es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística. En ese sentido, el producto turístico puede incluir diferentes tipos de atractivos, por ejemplo, atractivos de carácter natural o de tipo natural, o artificiales, es decir, hechos por el hombre, como por ejemplo hoteles, restaurantes, teatros, actividades, festividades y eventos. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el que los bienes de un destino, en particular, se adecúan a las necesidades del mercado. Dicho proceso consta de dos momentos sucesivos. De recurso atractivo, el recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística, razón por la cual es necesario, es menester, dice ahí, creo que subrayes esa palabra, es menester incorporar instalaciones. Y entonces, la palabra correcta, cuando yo digo, oye, yo voy a criticar las inconsistencias cada vez que sea menester, ¿no? Es una de las posibles formas de utilizar menester. Menester es necesario en ese contexto, ¿no? Y luego de atractivo a producto. Esto sucede cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta turística y la infraestructura se unen para conformar un producto turístico. Y entonces vamos con la tabla que han planteado a continuación. Muy bien, y entonces la tabla titula de la siguiente manera: secuencia de desarrollo de un producto turístico. Primero tenemos el recurso turístico, luego este recurso turístico ha sido valorado, lo cual implica que haya más instalaciones turísticas, más actividades turísticas principales y complementarias, y más imagen y valor simbólico, ¿no? En el caso de el atractivo turístico, podríamos tener tres componentes, digamos, ¿no? Adicionales: la planta turística, la infraestructura y la imagen marca. Y luego, como resultado de este camino, de esta secuencia de desarrollo, el producto final sería justamente ese, ¿no? El producto turístico o el destino turístico, así de concreto. Entonces son, por así decirlo, pequeñas imágenes que nos van a dar algunas pistas acerca de lo que el texto nos indica, ¿no? Aunque vean ustedes que lo de atractivo turístico ya está planteado ahí, y del recurso turístico también, ¿no? Ya tienen ustedes alguna idea de más o menos cómo trabajar con esa información. Ahora bien, nos piden en las siguientes preguntas una serie de datos que sería menester discutir, y entonces eso lo hacemos de inmediato. Y dice así: el texto mixto desarrolla como tema central informaciones sobre, ¿cuál sería la información medular central? El desarrollo de un producto turístico, el producto turístico de un destino, los procesos del atractivo turístico y finalmente la importancia del recurso turístico. Bueno, si se trata entonces de secuencia de desarrollo, lo que vamos a tener con nosotros es eso, ¿no? Solo desarrollo de un producto turístico sería la clave correcta en A.
El producto turístico de un destino no. El producto turístico es una fase, la fase final de. Por eso no, el texto no se enfoca solamente en ello. Los procesos del atractivo turístico tampoco, ¿no? Tampoco nos hablan aquí de cuáles son los procesos que se decantan en el caso específico de un producto turístico. Lo único que sí podríamos ver, pero está esto en minúsculas, es, digamos, cómo es que esto podría eventualmente afectar a un programa destinado a robustecer, a mejorar el turismo en un determinado país. Y justamente el texto de Huerta trata acerca de ello, ¿no? Por eso titula Turismo en el Perú, la economía y las empresas. Bien, entonces aquí tenemos los componentes de este desarrollo. Ahora debemos definir cuál es la implicancia de la palabra menester, ¿no? Entonces aquí en el contexto dice, razón por la cual es menester incorporar instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, menester, que sería necesario, ¿qué cosa implica? Lo que implica es necesidad. Vean ustedes la categoría léxica, menester es un adjetivo y necesidad también, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 3. Es incompatible señalar que el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico por cuanto se necesitan inversiones que se devalúan con el paso de los años. Así se menoscababa el recurso turístico, eh, así se menoscaba, perdón, el recurso turístico y se reduce su potencial. Es más importante pensar ya en la posibilidad de un destino turístico y se necesita un desarrollo de infraestructura y de una imagen marca, ¿no? Entonces, en primer lugar, son tres componentes, eso lo habíamos visto aquí, ¿no? Lo habíamos visto aquí. El atractivo turístico tiene la planta turística, que desde ahí piloteas todas las acciones, eso está en la tabla. Luego la infraestructura necesaria y finalmente la imagen marca, ¿no? Y con eso ya tienes los tres elementos compactos para poder definir que ese lugar turístico tenga éxito, ¿no? O sea, a ver, tú puedes detectar digamos, un destino turístico muy bonito, pero si no tiene esos tres componentes o carece de alguno de ellos, lo más probable es que sea una iniciativa bastante coja, ¿no? Entonces dice aquí, es incompatible señalar que el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico. No, lo que tenemos es eso, es una hermosa laguna. ¿Podría ser un atractivo turístico? Sí, pero necesitaríamos nosotros que estas personas nos ayuden. Entonces, en ese sentido, se necesitan inversiones que se devalúan con los años, alternativa A, eso no es incompatible. Vean ustedes que es necesario que se realicen inversiones de manera permanente, ¿no? Así se menoscaba el recurso turístico y se reduce su potencial, ¿no? En realidad, lo que tenemos que aquí ver es algo, ¿eh? Eso es una cuestión que quería comunicarles, ¿no? Cuando te preguntan así, por cuánto o por que ya que, pues, la incompatibilidad no la busquemos en las claves. La incompatibilidad la tenemos que buscar en el encabezado. Y en el encabezado se señala lo siguiente. El mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico. ¿Eso es cierto? No, eso es falso. O sea, ya tenemos la incompatibilidad aquí en la premisa. ¿Sí? Por cuanto lo que tenemos que plantear ahora son, en rigor, las razones o la razón de peso por la cual esa afirmación es falsa. ¿Sí? Y entonces arrancamos con la A. Se necesitan inversiones que se devalúan con el pasar de los años. Falso. Si tú inviertes, por ejemplo, en una estancia turística, esa estancia turística va a durarte una barbaridad. Así se menoscaba el recurso turístico y se reduce su potencial. En primer lugar, no hay propiamente pues un atractivo turístico, ¿no? Y tampoco vas a menoscabar el recurso turístico. Lo que vas a hacer es que se vuelva rentable, ¿no? Alternativa C, es más importante pensar ya en la posibilidad de un destino turístico. Si el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico, es falso, ¿no? Se necesita un desarrollo de infraestructura y de una imagen marca, esa es la clave, ¿no? Requerimos de ello. Una vez que ya tengamos el lugar, faltan esos componentes, la infraestructura, un buen edificio donde poder pilotear las acciones pertinentes, tener una planta turística que es otro de los componentes y finalmente la imagen marca. Esos tres confluyen y lo que tenemos al final es, digamos, un atractivo turístico ya consolidado, ¿no? Al tener un atractivo turístico, por supuesto que lo que mejora son los ingresos económicos.
Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Es posible deducir del texto que la isla de los Uros en el lago Titicaca es un producto turístico? ¿Por qué sería deducible ello, ¿no? La isla de los Uros. Más o menos por lo que hemos señalado al inicio, ¿no? Lo que nosotros tenemos en el caso de la isla de los Uros ya es propiamente un conjunto de componentes que son tanto tangibles como intangibles, porque es lo que señala la lectura, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, un lugar natural quiero volverlo un espacio turístico, necesariamente voy a tener que invertir, ¿no? Y eso tiene que contar con una serie de requisitos mínimos para que la gente, digamos, que transite con libertad, puedan eh, ir las veces que sea menester, las veces que quieran, y que además sea autosostenible, ¿no? Por esa razón es que cobran para entrar a un producto turístico, a un lugar, ¿no? Entonces, en el caso de la isla de los Uros, en el lago Titicaca es un producto turístico porque conjugan una serie de componentes que probablemente ya están establecidos. El MINCETUR, dice acá, ha analizado su enorme potencial para generar turismo en la región. No es que tenga un enorme potencial para generar turismo, ya genera turismo en la isla de los Uros. Entonces la clave correcta no es la A. Cuenta con acceso para poder arribar y así conocer las costumbres de los Uros, genera ganancias a los diversos alcaldes que persiguen intereses crematísticos. Es una isla artificial construida y habitada por un grupo étnico anterior a los incas. ¿Cuál sería el factor de peso? ¿Cuál sería la inferencia causal? Porque tengan en cuenta que aquí nos están colocando un conector causal. Eso es lo que tenemos que buscar, la conexión causal con lo anterior. La isla de los Uros, entonces, en el lago Titicaca es un producto turístico porque, ya les había dicho, han confluido una serie de componentes. Y en ese sentido la clave correcta es la A, cuenta con acceso para poder arribar y así conocer las costumbres de los Uros. Si no, si fuera inaccesible la isla de los Uros, nadie iría, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda una infraestructura ya planteada, ¿no? Que permite que tú incluso interactúes con los Uros, conozcas más de sus costumbres, etcétera, etcétera. Y finalmente, si un recurso turístico careciera de inversión económica, es probable que, aún así, seguiría recibiendo un considerable número de visitantes. Los poseedores de dicho recurso protesten en contra del MINCETUR. El MINCETUR censure severamente a los administradores del recurso. Su desarrollo a producto turístico sea un objetivo inalcanzable. Bueno, tienes el recurso turístico, ese recurso turístico podría devenir en un espacio turístico, digamos, que se pueda visitar, pero para ello se requiere inversión. Por supuesto que el monto de la inversión se va a recuperar, pero se requiere inversión. Si no hay inversión, no hay nada. Entonces, si un recurso turístico careciera de inversión económica, lo obvio es la alternativa de su desarrollo hacia el producto turístico sea un objetivo inalcanzable, ¿no? Tienes las condiciones como recurso, pero te faltan una serie de componentes para poder arribar y alcanzar el denominado o constituir un producto turístico. Vamos con el texto A. Argumentos para abandonar la Unión Europea. Ya más o menos eso nos da una pista de cuál es, digamos, la estructura del texto. Nos da una pista sólida sobre qué va a abordar el texto, el abordaje, cuál va a ser la temática. Si, bueno, dice texto A es porque va a ser un texto argumentativo, digamos, a favor del abandono, del Brexit. El Brexit es en Gran Bretaña, ¿no? Pero aquí esta ruptura respecto a la Unión Europea. Y por supuesto el texto B va a ser argumentos más bien para quedarse en la Unión Europea, no para abandonarla. Entonces, dice aquí lo siguiente. Uno, el primer argumento, ¿cuál es? Cuestión de soberanía. La mitad de las leyes en vigor en Gran Bretaña han sido aprobadas por burócratas de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Justicia dicta sentencias contrarias al parecer de los tribunales británicos. Solo abandonando la Unión Europea, el Reino Unido podrá volver a tomar el timón de su destino y ser un país soberano, regido por sus propias leyes, y no por lo que diga la Unión Europea. Pertenecer a la OTAN y al Consejo de Seguridad de la ONU es más relevante en el tablero internacional que pertenecer a la Unión Europea. Entonces, mucho cuidado con ello. El primer argumento es el siguiente, dice, el Reino Unido está encorsetado, no puede, digamos, decidir por sí mismo, porque pertenece a la Unión Europea, y si pertenece a la Unión Europea tiene que seguir en rigor las leyes planteadas por la Unión Europea.
Entonces, aquí el autor del texto A más bien se decanta por la autonomía, ¿no? Hay una cuestión de soberanía que se tiene que respetar y de separarte de la Unión Europea va a implicar necesariamente que sigas tus propias normas, ¿no? Tus propias leyes. Bueno, es posible que esto sea medio cuestionable, ¿no? Pero es uno de los argumentos que el autor propone, ¿no? La cuestión de soberanía. Quiero autonomía, quiero aplicar una ley y no puedo, porque debo regirme a las leyes de la Unión Europea. Si me desvinculo de la Unión Europea, entonces voy a poder, digamos, mandarme la parte y hacer por propia cuenta y deshacer por propia cuenta en beneficio del Reino Unido. Entonces, la cuestión de soberanía es uno de los argumentos que plantea el autor. Nos salimos de la Unión Europea, vamos a tener mayor libertad para poder aplicar nuestras propias leyes, seguimos aquí, simplemente nos ceñimos a lo que la Unión Europea plantee o defina. Ahorrar dinero. Pertenecer a la Unión Europea sale muy caro, dice acá. Gran Bretaña contribuye cada semana con 350 millones de libras esterlinas al mantenimiento de la Unión Europea, lo que supone 20.000 millones de libras al año. Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, esa montaña de dinero se podría destinar a inversiones en el país y a mejorar los servicios públicos, sobre todo el sistema sanitario. Entonces, dice aquí que existe pues es muy oneroso pertenecer a la Unión Europea como país. Entonces, si se sale Gran Bretaña de la Unión Europea, eso le va a permitir ahorrar plata al país, ¿no? Eh, Dice aquí lo que supone 20.000 millones de libras al año, ¿no? Esa montaña de dinero podría bien servirle al Reino Unido, a Gran Bretaña, y en ese sentido estas inversiones se podrían destinar a mejorar todo tipo de servicios en el país, ¿no? Y finalmente el último argumento es la inmigración y la seguridad. Entonces vamos con el primero de ellos, esa cuestión de soberanía. El Reino Unido quiere ser autónomo, no quiere que ninguna Unión Europea le diga qué hacer, pues, ¿sí? La autonomía. En el caso del segundo es económico, ¿no? El dinero. El dinero. Puede haber un ahorro sustancial y ese ahorro sustancial se podría derivar luego a mejorar servicios públicos, ¿no? Sobre todo dice aquí el sistema sanitario. Inmigración y seguridad. Dice acá, la inmigración está fuera de control. Solo en 2001 llegaron al Reino Unido más de 300.000 inmigrantes, a pesar de que el gobierno, se había comprometido a bajar la cifra a 100.000. Esa marea supone una carga insoportable para los servicios públicos, el transporte, la educación y la sanidad. Además, muchos inmigrantes aprovechan de las ayudas que ofrece el sistema de subsidios británico. Otros aceptan trabajar por menos dinero de lo habitual, quitando de ese modo puestos de trabajo a los británicos y forzándoles a rebajar sus salarios y tarifas para poder ser competitivos. De otro lado, la libre circulación de personas significa que también los criminales y terroristas se pueden desplazar a sus anchas por el interior de la Unión Europea. Gran Bretaña solo para garantizar la seguridad de su territorio, si recupera las riendas de sus fronteras y si controla a las personas que pretenden entrar al país. Muy bien, entonces esos son los tres argumentos. En el caso de la inmigración y la seguridad también. Inmigración, ¿cuántos inmigrantes hay? Dice que se han desplazado más de 300.000 inmigrantes, ¿no? Y eso en realidad, al parecer, en la lógica del autor, es un poco problemático, pues porque digamos que se pueden prometer más de la cuenta y los servicios públicos colapsan, ¿no? Digamos, tienes capacidad para 100.000, pero de pronto aparecen 400.000 y a todos vas dándole su carta de migración y eso puede ser problemático, ¿no? Ahora, ¿cómo cubre los servicios básicos, transporte, educación, sanidad? Probablemente hay algunas salidas, ¿no? Pero es complicado. La persona que se enferme aquí y que no tenga en realidad a ningún individuo al lado, podría eso generarle cierta inestabilidad, ¿no? Entonces, tanto en educación como en los servicios de sanidad, también estos podrían colapsar con las inmigraciones. Entonces, el hecho de que tú te salgas de la Unión Europea va a permitir que tus políticas de seguridad e inmigración sean más férreas, ¿no? Porque dice que esto se ha salido de control. Entonces tú prohíbes que alguien entre. ¿Ya de dónde eres? De tal lugar, no entras. Me voy a quejar con la Unión Europea, no me interesa porque estoy fuera de la Unión Europea. Entonces, digamos que vas a poder disponer de las leyes
de acuerdo con los lineamientos que uno se propone como nación, ¿no? Entonces, esos son los tres argumentos para abandonar la Unión Europea, ¿no? Se supone que los otros argumentos van a girar en torno de no hacerlo. Y vamos a ver qué tal nos va. Texto B, también un texto más o menos extenso. Dice, argumentos para quedarse en la Unión Europea. Acto irreversible e irresponsable. Dejar la Unión Europea sería un acto irresponsable que tendrá efectos negativos en las generaciones venideras. Desde la creación, desde la creación de la Unión Europea, Europa ha experimentado el mayor periodo de paz y estabilidad de su historia. Salir de la Unión Europea significaría abandonar todo eso y dar un salto a no se sabe dónde. Y sería una decisión irreversible. Pero continuar en la Unión Europea tampoco significa aceptar con los ojos cerrados su funcionamiento actual. La Unión Europea necesita cambios y reformas que solo se pueden impulsar desde adentro. Entonces, lo primero es que no puedes salirte de la Unión Europea porque eso va a implicar que no puedas volver jamás y que en consecuencia quedes aislado de la comunidad europea, ¿no? Lo cual no quiere decir que si tú aceptas seguir en la Unión Europea tengas que darle el amén en todo, ¿no? O que tengas que decirle sí a todo. No, en absoluto, no puede funcionar ciegamente. De hecho, lo que dice el autor del texto es que se requiere una serie de reformas, una serie de cambios. Eso va a ser fundamental y digamos que las posiciones están, o las condiciones están dadas, ¿no? Dice aquí varapalo económico. ¿Qué es un varapalo económico? Vamos a leer para poderlo interpretar. Salir de la Unión Europea supondría un tremendo varapalo para la economía británica. Formar parte de un mercado único de 500 millones de personas ha supuesto una importante fuente de riqueza para Gran Bretaña y le ha abierto la puerta a más de 50 países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos comerciales. Más de 3 millones de empleos en Gran Bretaña dependen del comercio con la Unión Europea. El 44% de las exportaciones del país van a la Unión Europea. Por cada libra con que Gran Bretaña contribuye a la Unión Europea, recibe 10 en forma de inversiones e intercambios comerciales. El año el Reino Unido recibe 24 mil millones de esterlinas en inversiones de la Unión Europea. Y la mitad de las exportaciones británicas tienen Europa como destino. Marcharse de la Unión Europea, ¿sí?, tendría además un terrible efecto sobre los mercados financieros. Desataría un caos y debilitaría la libra, encareciendo la vida de los británicos y pudiendo provocar una grave crisis. Abandonar la Unión Europea dañaría gravemente la economía del Reino Unido e implicaría recortes en el gasto público de unos 36 mil millones de libras. Eso es en el otro caso, ¿no? El varapalo económico. Bueno, hay que interpretar qué cosa es varapalo, ¿eh? Esa debe ser la pregunta en sentido contextual. Pero ya les voy diciendo que va a haber pues una depreciación en los ingresos. Va a haber una disminución de ingresos por razones bastante obvias, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros no formamos parte de la Unión Europea o si Gran Bretaña no forma parte de la Unión Europea, entonces no va a poder exportar a la Unión Europea. Y el asunto es que el destino de exportaciones más robusto que tiene Gran Bretaña es justamente la Unión Europea. Lo segundo es el desequilibrio económico que va a haber. Y finalmente, la seguridad y migración. Salir de la Unión Europea haría de Gran Bretaña un país más vulnerable e inseguro. Vivimos en un mundo globalizado, donde todas las amenazas, empezando por la amenaza terrorista, son globales y solo pueden gestionarse a través de la cooperación entre los países. Solo la colaboración entre las distintas fuerzas de policía y servicios de seguridad pueden impedir atentados. La inmensa mayoría de los inmigrantes, en especial los procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben, pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. Los inmigrantes aportan riqueza, ¿sí? Probablemente eso no se vea directamente, pero hay una movilidad económica mayor. De hecho, que hace poco acabo de leer yo un informe del Banco Continental, creo que es, en el que se señala justamente cómo el ingreso de venezolanos ha permitido dinamizar nuestra economía, ¿no? Entonces, aunque no se crea, la estabilidad es posterior, pero esa estabilidad va a determinar una mayor bonanza de carácter económico. Y entonces, dicho esto, vamos con la resolución de la lectura. Se infiere por el contexto que varapalo connota, ¿no?, inflación, recesión, forado y rebelión. Si se trata de una depreciación económica, como lo dije hace un momento, una afección en los ingresos, en el número de millones, y efectivamente la economía
digamos, va a disminuir, se va a volver más lenta, entonces varapalo connota recesión, ¿no es cierto? Porque va a haber pues una serie de efectos económicos que son dañinos. Lo idóneo sería que continúe y que siga pagando, ¿no? El país lo que le toque pagar. Y entonces vamos con la pregunta 2. El autor del texto concedería al autor del texto A que acierta en lo que se refiere al inconveniente. De nuevo, el autor del texto B concedería al autor del texto A que acierta en lo que se refiere al inconveniente. Alternativa A, de la carga económica. B, de la irreversibilidad, o sea, la cualidad irreversible. Una vez que se comete el daño ya no se puede revertir. De la seguridad ciudadana o del sistema legal de la Unión Europea. Digamos, el autor del texto B le concedería al autor del texto A lo siguiente, ¿no? Le diría, bueno, hay en realidad una problemática que es de orden legal, ¿no?, para la Unión Europea, ¿no? Y eso va a implicar que también es un problema para Gran Bretaña. Entonces, en ese sentido, lo idóneo sería que se resuelva el conflicto desde o en rigor de, en el marco, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la parte legal, es importantísimo resolverlo, pero en el marco del sistema legal de la Unión Europea. Si no es así, entonces en realidad no habría mayores soluciones de índole jurídico. La clave correcta sería entonces la alternativa D. O sea, el problema legal es un problema urgente, ¿no? Lo que dice el autor del texto B es que se tiene que resolver desde dentro, ¿no? Pero que existe un problema legal, existe un problema legal. Pregunta número 3. Pregunta número 3. En el marco de la pregunta número 3, entonces, querido Cachimbito, dice lo siguiente aquí. Desde el punto de vista económico, el autor del texto A ve al inmigrante como, en tanto que el autor del texto B lo ve como, ¿no? Entonces, lo que hay que precisar aquí es cómo asume digamos, la condición del migrante, tanto el autor del texto A como el autor del texto B, ¿sí? ¿Cuál sería la lógica de ambos? En primer lugar, el autor del texto B, el autor del texto A, perdón, ¿está a favor o en contra del inmigrante? Por supuesto que si está a favor del Brexit, o sea, de la desvinculación de Gran Bretaña respecto de la Unión Europea, va a ver al inmigrante como algo negativo, definitivamente. El autor del texto B más bien considera que dinamiza la economía y hay unos tantos millones que se podrían granjear a partir del papel fundamental que va a cumplir, ¿no es cierto?, el inmigrante. Entonces, en ese sentido, para el autor del texto va a ser completamente negativo. Busquemos entonces alguna de las claves en las cuales encontremos algo negativo. A, lastre o carga. Bueno, ahí tenemos algo negativo. Competencia laboral, en absoluto. Estímulo productivo, no hay un estímulo para él. Evasor de impuestos. No se toca en realidad la evasión de impuestos aquí, ¿no? Lo que se señala es que la inmigración está fuera de control en el texto A. Dice además que hay más de 300.000 migrantes, a pesar de que el gobierno se había comprometido a que eso se reduzca a 100.000. Luego, es una carga insoportable, dice, porque se le tiene que dar escolaridad a solo los hijos, transporte, los servicios públicos colapsan, la educación se vuelve un infierno. Y además dice aquí que muchos inmigrantes abusan de esta política, ¿no es cierto?, de subsidios británicos, ¿no?, que son ayudas económicas. Otra de las cuestiones que ve es que trabajan por menos dinero. Bueno, esa es la historia de siempre, ¿no? Al extranjero siempre se le paga menos. Rebajan sus salarios y aceptan. Entonces, también plantean lo de la amenaza terrorista, ¿no? Plantean lo de la amenaza terrorista en el caso del texto. O sea, él en realidad ve todo lo negativo, pero no toca el asunto de los impuestos, así que ese no puede ser una de las alternativas. Digamos que puede ser cualquiera de las dos. Lastre o carga, que es lo más negativo que tenemos, y competencia laboral. Aunque competencia laboral no tiene estrictamente una connotación negativa. Y luego, por otro lado, tenemos en el caso del texto B,
agente de producción, consumidor de riquezas. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más acorde con la propuesta del texto B? Si el autor del texto B plantea que el migrante lo que hace es dinamizar la economía del país, y además habla de bastantes millones de euros, ¿no? Dice aquí que va a haber pues una especie de varapalo económico, eso es en cuanto a las inversiones, y en el caso de seguridad y migración dice que eso lo va a volver a un país más inseguro. Entonces vamos por el lado de cómo ven al migrante aquí. Y me voy a permitir, lo que señalan aquí es digamos, el hecho de formar parte de la Unión Europea forma un mercado interesante para el Reino Unido, ¿no? 500 millones de personas, dice aquí, ha supuesto una importante fuente de riqueza para Gran Bretaña y le ha abierto las puertas a más de 50 países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, ¿no? Entonces hay, por un lado, digamos, un aliciente de carácter económico, y por otro lado, los inmigrantes también tienen un papel fundamental. Y me voy a permitir citar la última parte del texto de la inmensa mayoría de los inmigrantes, en especial los procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben. Ojo con eso. Pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. Los inmigrantes aportan riquezas. Entonces, en ese sentido no puede ser la B, porque no es que consuman riquezas, sino más bien aportan. ¿Qué cosas son entonces? Agentes de producción. La clave correcta sería la alternativa A. 4. Resulta incompatible con la posición del texto 2B considerar que la política de la Unión Europea puede ser mejorada. Sí, él en realidad señala que no necesariamente seguir en el marco de la Unión Europea implica que yo le acepte todo a la Unión Europea. Eso lo deja claro al inicio del texto, nada más. El autor considera que se tiene que hacer reajustes definitivamente. Pero separarte de la Unión Europea es un terrible error, ¿no? Eso es para el autor del texto B. Entonces eso no puede resultar en absoluto incompatible. Luego, salir de la Unión Europea significa dar un salto al vacío, también, porque va a haber un varapalo económico, digamos que va a volver al Reino Unido más vulnerable. Entonces, digamos que salir de la Unión Europea significa dar un salto al vacío, eso es cierto, pues, ¿no? Va a haber problemas de toda índole. Luego, C, el factor económico es determinante en la cuestión medular. Sí, de hecho que va a haber una pérdida de riqueza que es cuantiosa, ¿no? La Unión Europea tiene o constituye un mercado importante para Gran Bretaña. Salirse de la Unión Europea va a implicar que no se pueda comercializar con esos países. Y en consecuencia va a haber pues una disminución considerable de los recursos económicos. Entonces eso es compatible. Por defecto nos queda la D, pero vamos a leerla. La autonomía debe tener prelación. ¿Qué cosa es prelación? Anticipación respecto de la seguridad. Bueno, tiene que haber, digamos, una autonomía, o se tiene que considerar primero la autonomía y después la seguridad. En absoluto no tiene nada que ver con ello. Y más bien señala que el hecho de quedarse en la Unión Europea no va a implicar una pérdida de autonomía, como señala el autor del texto A, ¿no? Entonces, la clave correcta es la alternativa D, justamente. No es que se priorice la autonomía, y además, no es que formar parte de la Unión Europea haga que Gran Bretaña pierda autonomía. Eso es lo que el autor deja bastante en claro, ¿no? La Unión Europea necesita cambios y se pueden impulsar esos cambios desde dentro, o sea, formando parte del bloque, no saliéndose del bloque. Y finalmente, en el caso de la alternativa de la pregunta 5, en cuanto a la seguridad ciudadana, el autor del texto A apuesta por, en tanto que el del texto B lo hace por. En principio, lo que está señalando aquí el autor del texto A es que hay una cuestión de hegemonía particular que él llama la soberanía. Entonces, salirse de la Unión Europea va a implicar que se apliquen las leyes particulares de Gran Bretaña, ¿sí? En contraposición con las leyes de la Unión Europea. Si tú formas parte de la Unión Europea, sigues el sistema legal de la Unión Europea. Entonces, en el caso de la seguridad ciudadana, el autor del texto señala que esta tiene que regirse por leyes de Gran Bretaña, no por leyes del colectivo. Si tú quieres castigar a alguien y la Unión Europea en realidad te impide eso, no puedes hacer nada. Entonces, lo idóneo sería ahí el control interno. Claro, porque apela a la soberanía. Y en el caso del texto B, él más bien se decanta por la cooperación internacional. ¿Por qué razón? Porque él señala que salirse de la Unión Europea va a volver más vulnerable, más bien a Gran Bretaña. Entonces se requiere de la ayuda que podría darle eventualmente todo el bloque europeo. La clave correcta es la A.